Hoy vamos a hablar del síndrome de Phelan-McDermid. El primer caso de este síndrome fue descrito en 1985 por Watt y colaboradores, quienes describieron a un niño de 14 años con discapacidad intelectual severa, rasgos dismórficos leves y ausencia del habla, que se asoció con la pérdida terminal del brazo distal del cromosoma 22. En 1988, Phelan y colaboradores describieron una presentación clínica similar relacionada con una deleción de novo en 22q13. Ya en 2001, Bongalia y colaboradores describieron un caso que asociaba el síndrome de deleción 22q13 con una disrupción del gen SHANK3. Esta es una anomalía cromosómica causada por la pérdida o deleción de una pequeña porción del cromosoma 22. Esta deleción ocurre cerca del extremo del brazo largo, o también llamado brazo Q, del cromosoma 22 en la región designada como Q13.3. Para entender un poquito mejor, empecemos porque los cromosomas se encuentran en el núcleo de todas las células del cuerpo. Estas van a llevar la información genética para el crecimiento y desarrollo de cada individuo. Los pares de cromosomas humanos incluyen los autosomas, que están numerados del 1 al 22, y los cromosomas sexuales X y Y. Cada cromosoma tiene un brazo corto designado como P y un brazo largo identificado por la letra Q. Los cromosomas se subdividen en bandas numeradas, por lo tanto, cromosoma 22q13 se refiere a la banda 13 localizada en el brazo largo, o sea el Q, del cromosoma 22. Esta deleción implica la pérdida de una copia del gen SHANK3, que codifica la proteína SHANK3, y pues esta se expresa en el cerebro, el corazón, riñón y otros órganos. El papel más importante de este gen se observa en el cerebro, ya que se expresa en las áreas cerebrales implicadas en los procesos de las funciones cognitivas. Otros genes que están dentro de la región 22q13, que es perdida en este síndrome, probablemente contribuyen a las características variables del síndrome. Estas características dependen del tamaño de la deleción y no tanto de la pérdida de SHANK. Los síntomas comunes incluyen bajo tono muscular, o sea, hipotonía, discapacidad intelectual, retraso o ausencia del habla, crecimiento anormal, entre otros. Y puede haber un rostro característico como pestañas largas, orejas grandes o prominentes, nariz bulbosa, barbilla puntiaguda, así como también manos grandes y uñas de los pies anormales. Las características adicionales incluyen problemas gastrointestinales, convulsiones, deficiencias de movimiento, anomalías cerebrales, malformaciones en los riñones, linfedemas e infecciones repetidas. Además, puede haber algunos comportamientos característicos como lo son morder o masticar objetos que no son alimentos, disminución de la percepción del dolor y comportamientos tipo autistas. En la mayoría de los casos, la deleción 22q13 se produce espontáneamente en el paciente, que quiere decir que no se va a heredar. La mayoría de los casos de este síndrome se deben a una ruptura espontánea, o sea, de novo, en un segmento localizado en el brazo largo del cromosoma 22, que ocurre por razones desconocidas. El segmento del cromosoma 22 localizado más allá, o sea, distal al lugar de ruptura, se pierde. En estos casos se llaman deleciones simples, y como se mencionó, el trastorno no se hereda de los padres. Es decir, los padres tienen cromosomas normales, pero la rotura del cromosoma 22 se produce como una nueva variante cromosómica en el óvulo o espermatozoide que contribuye a la formación del embrión. Como en muchos otros síndromes de deleción distal, es más probable que la deleción 22q13 ocurra en el cromosoma 22 heredado del padre, o sea, en el espermatozoide, que en el cromosoma 22 heredado de la madre, en el óvulo. Y en la forma de novo, el tamaño de la deleción terminal es variable y puede ir de 130 kilobases a 9 megabases. Y las deleciones menores de 1 megabase son muy raras, alrededor del 3%. Y el 97% restante de las deleciones terminales afectan entre 30 y 190 genes. Las personas con pequeñas lesiones ubicadas más cerca de la punta parecen tener una mejor evolución.